El toro salvaje, 1980, película de Martin Scorsese, interpretada por Robert De Niro y Joe Pesci. Esta fue la película que encumbró a Martin Scorsese como uno de los mejores directores que ha habido en la historia del cine, que aunque no tuvo una buena recaudación, a lo largo de los años se ha admirado el despliegue cinematográfico que logró Martin Scorsese en esta película. A la fecha es considerada una de las mejores películas que ha habido en la historia del cine. Martin Scorsese en una entrevista dijo que para él el cine y la vida era como estar en un ring de box, y esto fue lo que le fascinó de la historia, que muy al principio no quería hacerla, pero después de sufrir una sobredosis en la que casi muere, decidió que con esta película se iba a purgar. O sea, iba a dar el todo por el todo, aplicando todo lo que él sabía de cine, en un trabajo en lo que él mismo llamó kamikaze, refiriéndose que si con esta película no triunfaba, se retiraría del cine para siempre. Pero al contrario, esta película tuvo 5 nominaciones al Oscar y catapultó la carrera de su director, y a la fecha es considerada su mayor obra cinematográfica. Pero ¿por qué esta película, teniendo tantos reconocimientos y tanta admiración por parte de la cinematografía mundial, nunca llegó a tener esa amplitud de auditorio que sí lo tuvo la película de Rocky? Y se compara con esta película porque las dos casi tratan de lo mismo, la historia dramática de un hombre que se dedica al boxeo. ...1976, Rocky, la primera obra de una larga saga que se iba descomponiendo poco a poco. Pero esta primera entrega, sin lugar a dudas, fue la mejor de todas. En la dirección, John G. Avildsen. Como protagonista y escritor de la misma película, Sylvester Stallone, compartiendo escena con la actriz Talia Shire, con el excelente actor Burt Young, Carl Weathers como Apollo Creed y el veterano actor Burgess Meredith. La leyenda cuenta que cuando Sylvester Stallone escribió esta obra, nadie quería producirla, ya que él insistía en ser el personaje principal de la película, y en definitiva nadie le veía dotes actorales. Pero él insistió hasta que lo logró. Ya que la película era algo nuevo y con actores desconocidos, la United Artists, que fungía como productora y distribuidora de la cinta, no se quiso arriesgar y solo dio $1 millón de presupuesto para la filmación. Esto obligó al director John Heath de recurrir a trucos de dirección y a la participación de algunos de los familiares de Sylvester Stallone como personajes semisecundarios. La historia nos narra el sueño americano del hombre que triunfa sobre la adversidad. Pero el director no se quiso quedar ahí, ya que esto era demasiado obvio para el espectador. Entonces tomó la decisión de grabar en exteriores por toda la ciudad de Filadelfia, que dicho sea de paso, sufría una gran crisis económica, y esto se notaba al ver la descomposición de las calles, muelles y la industria que había en la ciudad. No solo eran las escenas en el gimnasio y ver la precariedad con que vivían, eran también las casas y lugares donde habitaban. En conclusión, había un fuerte desempleo y desesperación por poder sobrevivir, pero también al mismo tiempo el desencanto con la vida. Nuestro personaje principal se dedica a ser el cobrador de un prestamista que a todas luces tiene toda la facha de mafioso. Aquí no vemos la situación donde nuestro protagonista se arrepiente de su trabajo. Al contrario, es una forma de poder sobrevivir en una ciudad tan caótica. No hay estigmas, no hay moraleja. En sus ratos libres se dedica al boxeo, pero al parecer no le va muy bien allí. El encargado del gimnasio lo detesta porque sabe que se dedica a un trabajo que es a todas luces por demás detestable. El texto original de la obra de Stallone tenía un ambiente más oscuro. El manager del gimnasio al parecer era un tipo totalmente racista, y al final abandonaba a Rocky la profesión de boxeo ya que estaba decepcionado de cómo se manejaba este negocio. El director junto con Stallone fueron modificando poco a poco el texto, hasta llegar a una historia que netamente tiene tintes románticos. Esto le dio a la película la carga emocional que necesitaba. Ya no solo iba a ser la típica historia del hombre que triunfa sobre la adversidad y logra realizar sus sueños. Aquí ya no. Íbamos a ver la historia de seres humanos con conflictos internos fuertes y la lucha interior para poder vencer todas sus frustraciones. Y en esta en blanco, buscaba. Tal vez llegamos muy temprano a hacer ejercicio. No vas a pelear a los 15 años acá, pelear, se estaba peleando, no es tu culpa, le rompí las manos, pero la foto es... ¿Qué tal? ¿Te diré quieres pasar? Entremos. Ya suave. Es mejor. Que no te guste. No te vayas, por favor, no te vayas.
En 1972 se reeligió el que ya era presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y ganó contundentemente. Fue la victoria más grande que ha tenido el Partido Republicano hasta estas fechas. Pero también ese mismo año se destapó un escándalo sin precedentes. En las oficinas centrales del Partido Demócrata se descubrieron micrófonos ocultos. A lo largo de la investigación y los juicios, se fue descubriendo que muchos colaboradores de la Casa Blanca muy cercanos a Richard Nixon habían ordenado este espionaje al Partido Demócrata. Este escándalo fue escalando hasta que el presidente Richard Nixon renunció a la presidencia. El vicepresidente Gerald Ford tuvo que tomar las riendas del país, pero este se encontraba ya en una grave crisis económica. Un año después, Estados Unidos abandonó la guerra de Vietnam, pero aún así la inflación seguía siendo muy elevada, aunado a los precios altos del petróleo por un conflicto militar en Israel. Esto llevó a una inflación del 11% del Producto Interno Bruto, algo que nunca se había visto después de la Segunda Guerra Mundial. Los índices de desempleo eran muy altos y la sociedad norteamericana pasaba por penurias que muchos de ellos jamás habían vivido. En este contexto histórico fue que Sylvester Stallone escribió su historia. Sabía que la sociedad norteamericana necesitaba algo en qué creer, y este fue el pequeño empujón que necesitaba el público para volverse a levantar y tener esperanzas. En un ritmo semilento, la película de Rocky va avanzando poco a poco. Para los ojos no expertos para ese tipo de cine, pareciera que la trama no trata sobre boxeo. De hecho, hay muy pocas escenas donde vemos a Rocky entrenar, pero en paralelo vemos la historia del campeón del mundo buscando algún rival, y por obra del destino o el guión, escogió a Rocky Balboa, un desconocido. Cuando es citado con el campeón para poderse entrevistar, ni él mismo se lo cree. Cree que lo van a contratar de sparring, que son luchadores para que entrene a algún boxeador famoso. La película se va centrando más en los personajes y en el desarrollo de emociones que ellos tienen. Cuando Rocky Balboa es escogido para enfrentarse al campeón del mundo, todo da un vuelco de 160 grados, más parecido a como si se hubiera sacado la lotería. Y entonces vemos la real posición de los demás personajes que rodean a Rocky. El director John Avildsen al principio no se encontraba muy seguro de filmar esta película, ya que consideraba que para él el box no era un deporte que le apasionara, pero dice que la trama le empezó a convencer cuando vio que la historia tenía tintes de comedia dramática, y sobre todo donde Rocky Balboa habla con su tortuguita. Realmente no vemos la historia del típico boxeador, estamos viendo la historia de un hombre que sufre la pobreza y es despreciado por su aparente torpeza, que en general la gente se burla o se aprovecha de su nobleza. Manejador, escúchame, yo lo sé. ¿50 años? 50 años. Tengo corazón, pero no tengo casillero, ¿no es cierto, Mick? Si querías ayuda. La pedí, pero jamás me escuchaste. Tengo 76 años. ¿Eso es? ¿Apesta? No te pedía ningún favor, no te pedía ningún favor. ¿Qué hay de mi pelea estelar, Mick? No ha sido ninguna importante. No hubiera aceptado esa pelea si no fuera por dinero. ¿Oíste eso? ¡Y oye esto! ¿Quieres estar en primera fila? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme? Pelearé con él. Me romperá la cara. ¿Y ahora vienes aquí a querer ayudarme? ¿Por qué? ¿Mi casa tiene pulgas? ¡Que apesta! ¿Quieres ayudarme? Pues ven a ayudarme y múdate aquí. La lucha entre lo que es correcto y no, la lucha entre lo que deseo y no puedo lograr, viene a marcar poco a poco el estigma de cada uno de estos personajes. En esta película no vemos cómo el destino te sonríe y tú lo destruyes. Al contrario, aquí la vida no da tregua e incansablemente quiere noquearte a cada rato. Pero está en el interior de cada uno de estos personajes saberse sobreponer. Aún con frustraciones y rencores, se pelean, conviven y se perdonan. Aquí no vemos seres humanos que tratan de vivir una vida falsa de lujos y riquezas, sino más bien personas que luchan con lo que tienen. Y es ahí lo que le da grandeza a esta película. Lárgate de mi casa enseguida. Los dos lárguense de aquí. Y no te quería para que salieras con un vagabundo. Sí, vamos, ¿quieres pelear? ¿No puedes hacerle un favor a tu viejo amigo Polly? ¿Cuánto te alimenté cada mañana? ¡Lo olvidaste y ahora también quieres a mi hermana! ¡Solo un cerdo diría eso! ¡Un maldito cerdo! ¡Soy un fracasado! ¡Me la debes! ¿Qué es lo que te debo? ¿Qué es lo que te debo, Polly? ¿Qué es lo que te debo?
para ti, lavo para ti, recojo tu ropa sucia. Me encargo de ti, Polly. No te debo nada. No soy una inútil. ¡Fornicaste! ¿Qué? ¡Dejaste que un hombre bajara tus pantalones! No me hagas daño, no. ¿Quieres una compañera? Por supuesto. Cuando se estrenó la película allá en el 1976, el pueblo norteamericano estaba ansioso de una historia así. La crisis económica, los escándalos políticos habían mermado el optimismo de la población. La sociedad norteamericana no se encontraba en su mejor momento y fue esta película la que le dio el empujón que necesitaban. Y el reflejo se vio en la taquilla. De un presupuesto de $1 millón, logró recaudar más de $750 millones. Fue la película más taquillera ese año. La imagen que representó Sylvester Stallone interpretando a Rocky Balboa lo catapultó a niveles de héroe. Algún crítico de cine alguna vez comentó que estábamos frente al nuevo superhéroe norteamericano. El director supo bien llevar el ritmo de la película. Después del segundo acto, la trama fue tomando velocidad y dejando entrever al público que la pelea iba a ser la cereza del pastel. Y entonces sí, vemos optimismo, pero al mismo tiempo la tensión sobre la pelea. Y es aquí donde la trama y el director supieron sacarle jugo a la intriga. Vemos un personaje optimista y al mismo tiempo con miedos. Ya no es querer ganar la pelea, sino no caer en el tercer round. Lo único que quiere es mantenerse en pie toda la lucha y así convencerse él mismo de que no es otro fracasado más del barrio. El Toro Salvaje 1980 está basada en la vida del boxeador Jack LaMotta, un boxeador que en los años 40 causó furor en el ámbito del ring. Italo-descendiente, se caracterizaba por un estilo salvaje a la hora de pelear, pero no solo en el ring de boxeo, también en su vida personal. Tuvo conflictos con sus matrimonios y su vida familiar fue un desastre. Su hermano, que era su representante, terminó golpeado por él, al grado de dejarse de hablar para toda la vida. Cuando Robert De Niro leyó su autobiografía, quedó totalmente fascinado y quería realizar esta película fuera como fuera. Después de muchos años pudo convencer a Martin Scorsese para que la realizara. Aún así le dieron retoques al guión para tener más dramatismo. La técnica cinematográfica que usó Martin Scorsese para esta película fue casi innovadora. Lo que realmente quería era emular a ese cine de los años 50, donde el ambiente era más oscuro y algunas veces muy vicioso. La fotografía de esta película fue espectacular y la edición recibió un premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Decidió hacerla en blanco y negro para poder crear el ambiente que requería esta historia, utilizando música de fondo de éxitos de aquellos años. Realmente esta película sí trata sobre boxeo. Vemos pelea tras pelea, con una edición trepidante, una coreografía muy bien realizada y en algunos momentos secuencias que rayan en el cine gore. En algún momento el director temió que esta película tuviera una clasificación solo para adultos, por su alto contenido violento. En esto ayudó que la fotografía fuera en blanco y negro, pero aún así la película era muy violenta y representaba ese lado oscuro que tenía el boxeo. Lo que vemos aquí realmente es el trabajo de un gran cineasta y de un gran actor, pero nunca vemos un realce al personaje principal. O sea, la película es cruda y fuerte, pero nunca logra crear una empatía entre el público y el boxeador. En otras palabras, nunca llegamos a tener una escena emotiva donde el público pueda identificarse con el personaje. Esto extrañamente hace que la película carezca de emoción. Y esto es raro, ya que estamos hablando de una de las películas que es considerada de las mejores en la historia del cine. En definitiva, es una gran pieza de arte cinematográfica, pero donde vemos una carencia del estado emocional que muchas veces requiere el cine. Y por fin llegamos a la pelea estelar. El director supo sacarle jugo a los silencios y el drama que se vive en un camerino antes de la pelea. Y para enfatizar más el miedo, ella decide no ver la pelea y quedarse en el camerino. Rocky decide no contradecirle y aquí el personaje le da un toque de tensión dramática al espectador. Logran crear que el público quiera que gane la pelea, pero al mismo tiempo que tampoco caiga en el tercer round. El director logró realmente involucrar al público en este último acto. Gracias. No.
Excelente chambo, que incorporé del empacador. Gracias. Ayuda a eso. Y ahora, saltos. Y en uno de los montajes mejor logrados en el cine, por fin vemos la pelea final de esta epopeya, donde técnicamente hablando fue una de las peleas de box mejor filmadas en la pantalla del cine. Aquí es donde el director hace su mejor trabajo. El ruido del estadio, el crescendo de las escenas, la coreografía perfectamente trazada, logra que el espectador no solo vea la pelea, sino que esté realmente arriba del ring peleando con ellos. Este estilo de montaje cinematográfico era el que iba a usar después Martin Scorsese para su película El Toro Salvaje. La diferencia estriba en que aquí toda la historia nos llevó a este final, el tan esperado por el público que no se iba a decepcionar. La pelea es por demás emocionante y nuestro héroe logra llegar a más de 3 rounds sin caerse. Y sin darnos cuenta, la pelea ya está en sus últimos rounds y como bien dicen los locutores de la pelea, esto parece la guerra. Golpéalo y muévete a las costillas. No sabe que es un espectáculo, cree que es una pelea. Acaba a ese vago y vámonos a casa. ¡Ainsa! Y buenos golpes del casado. Pártese. Los que están aquí no pueden decepcionar. Ahora es Rocky, que son un otro. ¿Para cómo defenderse? Este no son jugadores. Vean eso. Van dando por asalto. Pero parece que vaya a dejar un gran espectáculo. Vamos viendo. Señores, apártense. Apártense. Para ganar la pelea. Así es. Estamos presenciando, cada uno tratando de ganar. Los dos en el centro del ring golpeándose. ¡Abajo, abajo! El campeón levantó los brazos. ¡Ya no! 5, 6, 9. ¡Esto es intenta de 9! La campana ha sonado y aún no se... Con uno de los finales más dramáticos en la historia del cine, vemos a nuestro personaje que llegó hasta las últimas instancias en la pelea. Con el rostro casi destrozado, este final dramático nos llega a emocionar hasta el dolor, sobre todo con el personaje de su chica que sufre junto con el público. Y aunque la pelea no la haya ganado nuestro héroe, sí ganó la pelea por la vida. Esa vida que le había sido negada por tantos años, ahora a base de sudor y sangre lo había logrado. Y es aquí, con este final, que nos damos cuenta que la película no trataba sobre boxeo, era una alegoría sobre la vida. Trataba sobre las personas y el amor inmenso que lo cubre todo. Rocky, ahora los 15 segundos. ¿Pensaste esto? Dime, Rocky, ¿qué fue lo que pensaste? ¡Por favor! ¡Rocky! ¡La decisión! ¡Rocky! ¡Ganador de esta pelea! ¡Apolo Creed! Déjeme en paz, no tengo nada que opinar. ¡Adrian! ¡Nadie, amigo! ¡Rocco! ¡Polly! ¡Adrian! ¡Rocky! ¡Adrian! ¡Rocky! ¡Te amo! Yo también, linda.